puede ser. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. También se conoce este día como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Es una fecha instituida en 1992, cuando más de 400 mujeres latinoamericanas se reúnen en la República Dominicana y en ese congreso trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. Hoy hay muchas mujeres en territorio argentino que se reconocen afrodescendientes, pero es quizás una parte de nuestra historia que ha sido siempre invisibilizada acerca del papel protagónico que muchas mujeres afrodescendientes han tenido en nuestro territorio. Y quien ha sabido visibilizar, revitalizar el papel de una de las grandes mujeres madres de nuestra patria, como es la capitana María Remedios del Valle, es el escritor Daniel Brión, quien ya está en contacto telefónico con nosotros y le agradecemos un montón por estos minutos para Radio Universidad. Aquí Tamara Ormeño lo saluda. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Linda fecha para conversar de este tema. Escuchaba atentamente lo correcto con que has iniciado el tema por el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Tema esencial más que nada, porque lo que se trató siempre de hablar del Día de la Mujer, del Día del Feminismo. Uh-huh. Y los feminismos negros no son políticos que vienen a desarticular discursos del feminismo blanco o de ese feminismo hegemónico que plantea que todas las mujeres sufren la misma opresión. Y no es cierto, no es así. Uh-huh. El feminismo afrodescendiente de la diáspora, como estamos conmemorando hoy, atiende las especificidades de las mujeres negras, sus experiencias, sus luchas, y sobre todo porque si nos remitimos a la primera instancia, nos alejamos de lo que siempre se quieren alejar, que es la discusión negada del plano del racismo dentro de las conmemoraciones. Exactamente, y dentro también del territorio argentino, y me gusta que podamos conversar acerca de este tema en este contexto donde se ha dado el debate por este video que se viralizó de el jugador de fútbol argentino, y que todavía el argentino no comprende de que hay cosas que son racismo, no pueden ser consideradas un chiste y no son dato menor. Y está muy bueno empezar a reflexionarlo en el marco de estos días que son importantes, como es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Y lo conversábamos recién, hay una parte de nuestra historia y de personajes importantísimos que han sido invisibilizados a causa de ese racismo, y ese ha sido el papel de muchísimas mujeres, sobre todo mujeres afrodescendientes, en las luchas por la independencia de nuestro país, entre otros grandes momentos históricos del mismo. Acerca de esto, ¿qué nos podrías comentar? Que es así, que es tal cual, que el tema de la lucha independencista en nuestro país jamás ha sido sincerada en las escuelas, en los secundarios, incluso en las universidades, si no se estudia específicamente el tema, porque se trata, incluso cuando se habla de que han colaborado africanos, afroargentinos o afrodescendientes en estas luchas, pareciera que fuera algo glorioso, ¿no? Como que vamos a defender a este país. Y tampoco era así, tampoco era algo tan místico. La mayor parte de los que iba, afrodescendientes, iba bajo las mentiras de promesas de que cuando volvieran de esas luchas y lograban sobrevivir, se les iba a otorgar la libertad, se los iba a liberar de esa esclavitud a la que estaban sometidos. Uh-huh. Y muchos otros marchaban como canje de esas familias poderosas españolas que vivían en nuestros territorios por entonces, para no mandar sus hijos, los canjeaban como si fueran figuritas por 3 afrodescendientes esclavizados que le daban a los ejércitos. Uh-huh. Tampoco se habló de los gauchos. Recordemos aquella famosa frase de Sarmiento a Mitre: no escatime balas y tire, total de sangre de gaucho. Y tampoco se habló de los pueblos originarios,
los ejércitos no estaban compuestos, como vemos en las películas, por soldados que marchaban briosos en sus caballos, uniformados, luchando. No. Los que iban en sus caballos eran generales, coroneles, oficiales de alto rango que merecidamente lucían orgullosos en sus uniformes, como Belgrano, como San Martín, como tantos otros que lucharon por sus ideales. Pero la mayor parte de esos ejércitos iban vestidos con la ropa que tenían, iban en uyuta, en esas hojotas de paja, o iban con bota de potro, o simplemente iban descalzos con las ropas que tenían, marchando, empujando los cañones. Caballos y mulas, cuando no eran destinados a la oficialidad, arrastraban los cañones, las carretas con alimentos, distancias y distancias enormes. Para que el oyente se dé una idea, en los diarios que escribe el general Belgrano en su marcha a Rosario, donde inaugura la bandera que luego se le niega que la autoridad como para verla izado, y ahora están discutiendo tontamente si ese fue el día en que se izó por primera vez la bandera o si fue en el ejército del norte cuando le dieron permiso. La bandera se izó cuando Belgrano se izó, no le demos más vuelta, basta de negacionismo. El puerto de Buenos Aires le negó porque quería quedar bien con Dios y con la Virgen, pero la bandera se izó en Rosario el día que le hizo Belgrano. Y la marcha de Buenos Aires a Rosario demoró 15 días. Están los diarios de General Belgrano donde marcan día por día, con todos los pertrechos, soldados. Imagínense, y ahora entro de lleno, a María Remedios del Valle, nuestra capitana, que nace en el barrio del Mondongo, en el barrio del Tambor, conocido así porque era el barrio donde normalmente vivían más esclavizados que eran traídos desde su patria, África, alejados de su tradición, de su familia, de su religión, de su suelo, encadenados, arrastrados, muchos sufriendo hasta el castigo de ser marcados a fuego como ganados por quienes los atrapaban. Luego otra marca sufrían por quien los iba a rematar en los puertos de origen, y quizás una tercera por quien los compraba a los esclavizados. Palabras que debemos acostumbrarnos a utilizar, porque no existe el esclavo, existe el ser humano sometido a esclavitud, esclavizado. Si hablamos de esclavos, estamos reconociendo a los esclavistas, y no es así. Por eso es importante hacer esta... Hay una distinción que hace Marcus Garvey, uno de los grandes líderes de las luchas por los derechos de los afrodescendientes, que dice que un pueblo que no conoce su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Lo que yo trato de hacer con mi libro, y afortunadamente parece que va extendiéndose por diferentes partes de Argentina y de otros países que lo van leyendo, es recordar eso, las raíces de ese árbol, porque no vaya a ser que nos pase como cuando gobernó Menem, que ante una pregunta en Estados Unidos sobre cuál era la situación de los negros en Argentina, tuvo la caradurez de contestar diciendo: en Argentina no hay negros, y la remató con otra peor que fue: ese problema lo tiene Brasil. Para él no había negros, y los negros eran un problema. Que ahí fue donde surge una de las primeras grandes luchadoras que tuvo nuestro país, que fue la Pocha Lamadrid, a quien se le están rindiendo los homenajes que se merece justamente por estas fechas, que lo fue a buscar a Ezeiza y le dijo: acá estamos los negros que usted no ve, presidente. Pero esas son cuestiones de visibilización, y la verdad celebro que haya estos colectivos políticos y grandes referentes que van marcando nuestra historia, van haciendo esa revisión que es necesaria en cuanto a la reflexión, porque quizás no están visibilizados
pero están esta semblanza que has podido hacer al inicio de reconocer que quienes se integraron en su mayoría estos ejércitos independentistas fueron esclavos de raza negra, fueron gauchos, fueron aquellos que estaban en mayores condiciones de vulnerabilidad, y al ser enviados como carne de cañón han sido diezmados, y es por eso que no lo vemos en su mayoría, pero sí han sido parte de nuestra historia. Claro. Quería preguntarte, que el último censo marcó más de 300.000 personas afrodescendientes o afroargentinas que ya están radicadas desde hace tantos años en Argentina, ¿no? Exactamente, tenemos que reconocer esa herencia que la tiene toda Latinoamérica. Quería comentarte lo siguiente porque tu libro, Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria, ha sido editado en el año 2014 y ha sido como el caballito de batalla de esta visibilización, lectura obligatoria para todos quienes quieren reconocerla, quienes quieren conocer mucho más de quién ha sido esta Madre de la Patria. Pero del 2014 al 2024, han pasado 10 años, se han producido un montón de transformaciones históricas y de revitalización, no solamente de su imagen, sino también de nuestra historia negra. ¿Qué nos podrías comentar acerca de cuál fue tu primera inquietud en convertirte en biógrafo de María Remedios? Sí, te agradezco la pregunta. Realmente fue una casualidad. Yo amante de nuestra historia, y voy normalmente a las reuniones que hacen los Institutos Nacionales de Investigación Histórica, y estábamos en una reunión del Instituto Nacional Belgraniano, y el miembro de número del instituto que daba esa charla ese día empezó a conversar sobre distintos nombres que tenían nuestras calles, y en un momento dice que hay una calle que tiene 2 cuadras al costado de la autopista que hay acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en uno de los barrios donde la clase media baja o pobre es más abundante, que se llamaba María Remedios del Valle. 2 cuadras al costado de una autopista. Él siguió hablando en su extensa exposición, y a mí se me bloquearon los oídos, y lo único que podía pensar era ¿quién fue María Remedios del Valle que le pusieron 2 calles? Cuando hay todo un barrio en Puerto Madero que se creó para ponerle el nombre a todas las mujeres importantes de nuestro país. Exacto. Y ese nombre no figura. Y entonces, cuando terminó, le pregunté, mire, doctor Trueba, ¿usted va a escribir sobre María Remedios del Valle? No, me dice, yo no voy a escribir. ¿Le molesta si yo tomo el tema? No, Brión, tómelo. Y no solamente tuvo esa gentileza, sino que me dio documentación que él tenía. Y ahí María Remedios, como dice mi mujer, como yo soy medio obsesivo, si me ven con un solo ojo, empecé a trabajar en la investigación que me llevó 3 años más o menos sobre las actividades de María Remedios del Valle, porque no solamente hay que estudiar el personaje en una línea histórica de tiempo, tenemos que entender lo que yo acabo de decir, por ejemplo, del viaje de Belgrano a Rosario. No lo digo como algo circunstancial. Tenemos que entender cuánto duraba un viaje, cómo iban en ese viaje, cómo participaban en esos viajes, cómo eran el terreno que pisaban. No nos olvidemos que María Remedios sale después de 1810, para no hablar de su primera intervención en la segunda invasión inglesa, donde todos decían que la certificación de la intervención de María Remedios del Valle como su primera intervención en la defensa fue en la segunda invasión inglesa, y que el comandante Merelo había dejado testimonio de ello en los antiguos libros del Cabildo de Buenos Aires. Bueno, para mí eso no me bastaba, yo necesito ver el documento. Entonces tanto hablé con el Archivo General de la Nación, que me dieron un link y un password que es bastante restringido porque están transcriptos, porque ya no se pueden ni tocar los libros del antiguo Cabildo de Buenos Aires. Y después de leerme 650 páginas de esos libracos transcriptos, me encuentro con que no fue el comandante Merelo el que dejó constancia en el libro, sino que en esa época, fíjese usted, aparece
María de los Remedios del Valle, ahí parece su nombre completo, en compañía de su amita, y se lo voy a leer textual si tengo tiempo. Sí, sí. Dice: se vio una presentación de la parda María de los Remedios, esclava de doña Rosa del Valle, en que, acreditando con una certificación que le dio el comandante del cuerpo de andaluces, Merelo, los servicios que hizo a los individuos de ese cuerpo en la campaña de Barracas, asistiéndolos y guardando las mochilas, aligerando la marcha a los corrales de Miserere, piden, la amita, piden que se remuneren estos servicios, y sus señorías acordaron darle las gracias y mandaron librar a favor contra el mayordomo de propios 12 pesos fuertes por una sola vez. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un montón de deducciones. Todavía estaba viviendo en la casa de los del Valle. Uh-huh. La amita no era el esposo violador de la mamá, sino que la habían inscrito como esclavizada a nombre de doña Rosa del Valle. Del Valle porque se le ponía a los esclavizados el apellido de la familia que los compraba. Y la que pide la plata es la amita, con la certificación de Merelo. Uh-huh. Dios quiera que alguna vez se le haya dado a María Remedios, cosa que yo dificulto que se le haya dado. Pero esto es lo bueno de poder encontrar los documentos, porque con esta prueba que está en el antiguo Cabildo de Buenos Aires, en la página 650 y pico, principio de página, podemos comprobar que todos estos que hacen la negación de la existencia de ella como si fuera una fábula, fabulada, en ningún lado existe constancia de la existencia, con esto le tapamos la boca, porque está inscrito en los libros del antiguo Cabildo de Buenos Aires la presencia, haciendo su primera intervención en la defensa de Buenos Aires en la Segunda Invasión Inglesa. Y a través de su biografía y de este libro que es magnífico realmente, lo repito para que lo busquen, Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria, escrito por Daniel Brión, ¿qué otros hitos importantes de María podemos encontrar? Yo se lo voy a hacer rápidamente porque sé que tenemos tiempos en la radio. Sí. Ella el 7 de julio de 1810 arranca por orden de la Junta de entonces lo que sería la marcha a las provincias del interior. Iba en rumbo a Córdoba contra el supuesto levantamiento de Liniers, que tanto se habló que se le había encargado a Vieites que lo asesine, fusilándolo, y Vieites se niega porque dice: ¿cómo voy a fusilar a quien junto a él peleé defendiendo a nuestra patria de los ingleses? Acordémonos de que se le rinden a Liniers de los ingleses. Uh-huh. Bueno, capítulo aparte. Que la capitana parte el 20 de junio de 1810, acompañada, ya se había escapado de la casa del violador de su madre, porque así nacían estos niños, ¿no? Como los españoles no venían muy acompañados de sus mujeres, entonces echaban mano a las afrodescendientes esclavizadas o a la de los pueblos originarios, para tener más esclavizados de manera gratis. Y cuando ella comprueba que esta había sido la situación, ahí se va de la casa. Y es el 20 de junio de 1810 donde ella se encuentra con su esposo, que había sido partícipe en la segunda defensa de Buenos Aires, allí lo conoce, y tenía entonces 43 años cuando parte con el batallón de artillería volante. Desde allí comienzan a ascender por lo que se conoce después como el Camino Real, que es el que llega hasta el Alto Perú, y se produce en el entretiempo la llegada a Jujuy y al Alto Perú, donde ella definitivamente se une al ejército de Belgrano, porque no nos olvidemos que ella parte de Buenos Aires con Bernardo de Anzoátegui en esa expedición al interior. Pero al encontrarse con el ejército del norte, ella se encuentra con el general Belgrano y ahí se une a sus tropas. Participa
en el éxodo jujeño, imaginémosla como en la ropa que yo le acabo de describir al principio, saltando entre brasas, piedra, ortigas, escardos, agua, fuego, participando del éxodo jujeño junto a Belgrano, llegando finalmente a Tucumán, comprobando la mala intención de Buenos Aires cuando le dicen a Belgrano: ni se le ocurra quedar a definir, usted vuélvase para acá, y deje Tucumán que se arregle como él. Belgrano no acepta de esto y le insiste que él se va a quedar, no se va a retirar a Córdoba, y que se va a quedar a defender al pueblo de Tucumán. Y allí, en esa batalla, es donde, gracias al general Belgrano, que solo oyó al pueblo y a la patria y no a la Junta del Puerto de Buenos Aires, María Remedios entra a la carpa que tenía general Belgrano de campaña y le dice: general, yo quiero participar también en la lucha, ir al frente. Y el general se lo niega. Bueno, yo calculo en esa época que las mujeres eran obedientes porque no las dejaban hacer nada, cosa que no pasaba con María Remedios, porque el general Belgrano se lo niega, pero María Remedios debería ser sorda, porque no escuchó que le dijo que no, y se fue al frente con todos los soldados. Y al principio los curaba, los levantaba, los atendía como si fuera su enfermera, pero luego ya empezó a levantar fusiles, empezó a levantar alabastras, empezó a levantar y empezó a pelear junto a ellos. Esto le brindó la admiración por su valentía, no solo de Belgrano, sino de la tropa, que comienza a llamarla ahí madre de la patria. La tropa del ejército la comienza a llamar madre de la patria. Participa de la victoria de Tucumán, de la victoria de Salta, y desgraciadamente cae derrotada en las derrotas tan terribles que supimos en Vilcapugio y Ayohuma en 1803, allá por septiembre y noviembre, ¿no? Pero para entonces Belgrano, ya reconociendo la valentía y a pedido de su tropa y de sus coroneles, la nombra capitana de su ejército. Ahora, cuando sufre esta derrota y es tomada prisionera en Vilcapugio y en Ayohuma, ella es trasladada a la plaza central. Y esto es tan duro de contar, pero tan necesario. Ya tenía 46 años. Esto me da risa cuando hablan de las niñas de Ayohuma. ¿Qué niña? 46 años tenía la niña de Ayohuma. Y las dos compañeras, que también la historia mitrista liberal la falsifican. El único nombre que se sabe es el de ella, porque los que dicen que era ella y su tía están equivocados. Tía se le llamaba en las tribus africanas a las personas mayores, mujeres mayores normalmente, a quienes se les consultaba sobre la historia de la tribu o sobre cualquier problema, se las llamaba tía o tío. Por eso hay muchos que se equivocan y dicen ella y su tía. Otros se equivocan y dicen ella y sus dos hijas. Yo acabo de decir que ella se va a la primera expedición con el sargento, que tenía un hijo y que lo incorpora al matrimonio, y ella tiene un hijo de ese sargento, dos varones. ¿Dónde está que era María Remedios con sus dos hijas, las niñas de Ayohuma? Lamentablemente la historia machista habla de mujeres ayudando. Y si podrían haber sido dos soldados que la estaban ayudando, lo que sea, o el nombre de dos mujeres intrépidas que desgraciadamente la historia machista de esas épocas y de las que le continuaron han tirado al olvido. Esa niña, como repito, tenía 47 años. Luego se va a una última batalla. En esa batalla, donde es herida de bala, tomada prisionera por los realistas. ¿Sabe qué le hacen los realistas? La cuelgan. Imagínese, porque hay que usar la imaginación. A usted le atan las dos manos juntas y esas dos manos la levantan
forzándola, y la enganchan de un gancho en un poste que es más alto que usted misma. Entonces usted queda como colgando, le desgarran la parte de atrás de su vestimenta y le dan, como le dieron a ella, 9 días de azotes públicos, de 30 azotes por día, con un látigo de cuero crudo en tiras, que es como si a usted le pegaran con un gilet. Porque si usted anduvo alguna vez a caballo en estos pueblos donde la alquilan y ve esos látigos de cuero crudo, le hierve la sangre solo pensar que le van a pegar fuerte con eso. Bueno, con látigos así le pegaban. ¿Y por qué la colgaron? Porque eran tan dañinos que al colgarla abrazaba cada golpe, no solamente la espalda, sino el torso, porque le abrazaba el látigo cada vez que le pegaban. Así 20, 30 azotes por vez durante 9 días sin descolgarla. Esperarían que alguna infección la matara. No nos olvidemos que era verano en el norte, colgada de un palo, lleno de polvo, lleno de moscas, lleno de bichos, transpiración, la sangre que se coagulaba, pero no, eso tampoco la mató. Y cuando la descolgaron y la volvieron a arrojar adentro de un calabozo, ¿sabe qué hizo María Remedios? Ayudó a escaparse a todos los que estaban detenidos, y ella misma, y esto sí dicen que es una leyenda, a la cual yo prefiero pensar que esa leyenda fue realidad, se llevó el cuerpo decapitado de su marido, y en mitad de camino, mientras iba para Salta para unirse con el general Güemes, lo enterró en cristiana sepultura a mitad de camino. Y luego siguió hasta Salta, se encontró con Güemes, con Antonio Álvarez Tomás, empuñando las armas, juntó a las tropas que estaban dispersas en las distintas batallas y formó una especie de escuadrón que guió ella misma en las luchas. Para ahí ya tenía 50 años, había partido hacía 6 años de Buenos Aires, 50 años cuando se declara la independencia en Tucumán, en 1816. Ahora, imaginemos a María Remedios, 4 heridas de bala de mosquete, no era como ahora que son balas que atraviesan el cuerpo y hacen gran daño, eran balas que medían 2 o 3 centímetros de diámetro en redondo, lo que tiraban los mosquetes. 3 heridas de bala, múltiples de sable, lastimada por todos lados, con los latigazos que había recibido, un cuerpo sometido a tortura, a balazo, a sablazo. Bueno, con ese cuerpo, con esa edad de 50 años, fijémonos que 50 años era una edad donde ya se moría mucha gente. Sí, sobre época. Todo en la época, sí. Bueno, recién llega a Buenos Aires en 1820, 4 años marchando en ese estado para llegar a Buenos Aires, después de todo lo que le había ofrecido la patria. Cuando llega a Buenos Aires, sin sus hijos, sin su marido, a ese Buenos Aires donde hacía 10 años se había partido, no tenía más casa, no podía vivir sin sobresaldo, tiene que vivir mendigando, tiene que vivir en las afueras, en una especie de tapera que se había hecho con papeles y cueros y telas, mendigando a la salida de los conventos, en una vida de mendicante realmente llamativa. Cuando ya estaba llegando a los 60 años, desconocida porque se le niegan a reconocer sus servicios, en realidad todos los que habían marchado como oficiales o como soldados, que yo acabo al principio de describir que iban con sus uniformes, todos habían cobrado su dinero, pero a todos los que se les había prometido, afrodescendientes, pueblos originarios, gauchos, que se les había prometido su libertad, no ser más esclavos, a ninguno se le cumplió. Todos tuvieron que rebuscárselas viviendo mendigantes. Uno de ellos, María Remedios del Valle, que era una de las pocas que se había unido por convicción, no por la promesa de que iba a ser declarada libre si volvía. Ella volvió. Pero bueno, así empieza a golpear puertas
y empieza el famoso los pobres que rechazan a los pobres, porque cuando golpeaba las puertas de las lujosas casas de aquel entonces, era atendida por los esclavizados, que eran los que servían a los señores que vivían en esas casas. No, acá no tenemos nada para usted, váyase. Pero acá la sorpresa, que un día de una de esas casas abre la puerta el general Juan José Viamonte, que había sido uno de los secretarios del general Belgrano en Tucumán. La mira, se queda mirándola y dice fuerte: pero si es la madre de la patria. Una madre de la patria que, como acabo de decir, cambiada, encorvada, mendicante, envuelta en un manto de bayón, parduzco, vendiendo unos pastelitos que había conseguido hacer. Y gracias a esta visualización que hace Viamonte, se presenta el cuerpo de representantes. No se la voy a hacer muy larga, vamos a ir acortando. María Remedios con Viamonte se dirige al cuerpo de representantes, donde se pide que se reconozcan sus servicios. Maravilloso discurso de Viamonte ante la Junta, reconociendo todo lo que Belgrano pensaba de ella y todo lo que él vio hacer a ella, diciendo que merecía ser tratada con la diligencia y los honores de un general cuando se la veía pasar. Y eso lo inicia en el año cuando tenía 60 años, 1827. El ministro de Guerra de la Nación, que en ese momento vamos a recordar a propósito, que se llamaba Francisco Fernández de la Cruz, ¿sabe qué hace? Le rechaza el pedido, porque dice: eso lo tiene que resolver la legislatura provincial, no están las facultades de este gobierno reconocérselo. Viamonte, insistidor, gran batallador, pero además sabía que estaba defendiendo una causa absolutamente justa. En 1827, ayudado por Anchorena, que también fue secretario de Belgrano en Tucumán, explican todo lo que ella había. La hago corta. Después de tanto tiempo, la Junta de Representantes de la provincia resuelve pagarle una reparación que se equivaldría a lo que era entonces $1 por día. $1 por día. Para que usted se dé cuenta de qué significaba $1 por día, le voy a dar una referencia. Una lavandera ganaba 20 pesos por mes. Una libra de aceite costaba $1.45. Una libra de carne costaba 2 pesos. Y una libra de yerba costaba 70 centavos de peso. A ella le pagan $1 por día. Recién en 1828, estamos hablando que esto se resuelve en 1826, 1827, un año y pico después, con 61 años, recién logra empezar a cobrar ese $1 por día. Pero acá le cambia la suerte a María Remedios. Se entera don Juan Manuel de Rosas en 1829 de lo que pasaba con María Remedios del Valle. Lo primero que hace es llamarla y nombrarla dentro de su plana de inválidos con el rango de sargento mayor. Sargento mayor no era un rango pequeño. En aquella época venía general, coronel y sargento mayor. Le da un sueldo de 216 pesos. En 1830, ya incluida en la planta mayor activa del cuerpo de inválidos, le aumenta el sueldo y en agradecimiento nuestra querida capitana se agrega el apellido Rosas y se pasa a llamar María de los Remedios del Valle Rosas. En 1832 llega un parte a Rosas que dice simplemente: fallece a los 80 años de edad, un 8 de noviembre de 1847, nuestra querida capitana doña María Rosa. Maravillosa, perdón, la historia, te estoy escuchando muy atentamente, hay muchos detalles que uno por ahí no conoce o no recuerda de figuras que han sido tan emblemáticas en las luchas por la independencia, y es evidente que María de los Remedios del Valle ha tenido una vida maravillosa, no sin muchas dificultades,
y termina siendo esta figura emblemática, histórica, admirable por ese compromiso y esa convicción que tenía por el futuro del país. Daniel, sí. Nos estamos quedando casi sin tiempo para esta entrevista. Desde aquí agradecerte un montón por estos minutos para Radio Universidad. Me gustaría finalizar con un mensaje tuyo sobre esto que estábamos hablando acerca de la invisibilización que han tenido muchos personajes importantes en nuestra historia argentina. Yo quisiera cerrar, si usted me autoriza, con lo que me gusta decir siempre que hablo de ella. Yo lo escribí como último capítulo de mi libro, y un señor que dice que es historiador, que se llama Al-Dahasi, cuando salió el billete de 10.000 pesos, lo usó sin mencionar la fuente, como si fuera un pensamiento propio, hablando de María Remedios. Lo digo porque es hora que Al-Dahasi ponga la fuente de donde saca sus cosas. Digo yo, para terminar, María de los Remedios del Valle Rosa fue una mujer en tiempos en que ser mujer era estar en una condena. Fue afrodescendiente cuando serlo significaba ser esclavizado o esclavizada. Fue pobre cuando ser pobre era no tener una moneda ni para comer. Fue soldado cuando ser soldado significaba dejar el cuerpo en el campo de batalla aún sobreviviendo. Y fue sepultada por el olvido, porque en el panteón de los héroes y de las heroínas no entraban las mujeres, ni los negros, ni los pobres, ni los pueblos originarios, ni los soldados. Ella fue todo eso junto. Y hoy la tenemos que aplaudir y la tenemos que respetar y recordar. Sobre todo en estas fechas que son tan importantes, el volver a analizarnos como pueblo argentino acerca de todos quienes han sido injustamente olvidados. Y obras como la tuya, este libro, Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria, creo que son ese aporte gigante a ese revisionismo histórico. Así que, Daniel, agradecerte un montón desde aquí, desde Chilecito, de La Rioja, por estos minutos para Radio Universidad. Les agradezco a ustedes porque es importante que esto se difunda. Es importante que sepan que hay un proyecto en la Cámara en los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desde Santa Rosa a La Pampa, la escultora que hizo la primera estatua de María Remedios del Valle en el país, atento que acá en la Ciudad de Buenos Aires se destruyó la que se colocó en un pedestal. Desde hace 2 años que nadie hace nada, hay un pedestal vacío, nada más. Bueno, esta escultora donó esta escultura tan importante, que fue la primera que se hizo en el país y es hermosa, se la donó. Bueno, todavía no, a pesar de tener estado parlamentario desde hace ya más de 4 o 5 meses, todavía el grupo de asesores de los legisladores no se la pasó al recinto para que se vote. Y está donada desde Santa Rosa a La Pampa, incluyendo materiales, mano de obra, todos los derechos artísticos de la escultora y el transporte desde Santa Rosa hasta la ciudad de Buenos Aires para que sea colocada en el pedestal que hoy está vacío. Los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía están viendo si van a aceptar o no la donación. Bien, esperemos que ese trámite también se pueda agilizar. Fue lamentable porque recuerdo cuando fue emplazada la primera estatua, el 8 de noviembre también recordando la figura de María Remedios del Valle, y el día siguiente fue quemada en un acto de extrema violencia y racismo, porque nos falta mucho eso a los argentinos, poder reconocer nuestra historia completa. Daniel, sí. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Universidad. Esperemos que no sea la última entrevista. Seguramente a futuro retomaremos la conversación para hablar de este y otros temas. Cuando usted quiera, sería interesante, ya que hoy hablamos de María Remedios, poder hablar de la situación de las mujeres afrodescendientes y de las enormes luchas que está teniendo el panafricanismo y la diáspora del Caribe, y sobre todo el encabezado por la Marcos Garvey University, y todas las mujeres que adhieren a través de los grupos inmensos que tenemos de afrodescendientes en nuestro país, y hablar de sus luchas, porque no es lo mismo hablar de las luchas de las mujeres
que de las luchas de las mujeres afro y afrodescendientes, porque si hablamos solo de las mujeres, le quitamos el aditamiento del antirracismo y del racismo a que son sometidas permanentemente. Exactamente, hay que tener en cuenta la interseccionalidad. Le agradecemos un montón, estuvimos allí en entrevista con Daniel Brión. Él es escritor, es dueño de una historia personal enorme, porque también es hijo de Mario Brón, uno de los fusilados en junio de 1956 en José León Suárez, de también una obra maravillosa de nuestra literatura nacional, como es Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Y Daniel Brión se ha convertido en uno de los primeros grandes biógrafos de María Remedios del Valle, madre de la patria, a quien recordamos en el día de hoy, en el Día de la Mujer Afrodescendiente. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.